Chicos, todos a clase. Comienza la hora de historia con Felipe Piña por la Radio Municipal de Florencio Varela. Arrancamos como cada jueves un nuevo programa. Soy Romina Galcerano y les doy la bienvenida a la hora de historia. Hoy vamos a conocer, de la mano de Felipe Piña, la historia de los gauchos de Güemes. Las preguntas estarán a cargo de unos invitados de lujo, los y las estudiantes de la escuela número 38 de Florencio Varela, quienes además realizaron un informe de las agrupaciones gauchescas de nuestro distrito. Investigaron cómo se nuclean y cómo mantienen la tradición en esta actualidad. Te voy a recordar todas las maneras que tenés para escucharnos y ver este programa. Si vas manejando, querés sintonizar en el auto, FM 87.9. Si estás en la oficina trabajando, podés ingresar a la página www.radiomunicipalfb.gov.ar. Y si vas por la calle caminando o tenés auriculares a mano, te bajás la aplicación en tu celular Radio Municipal FB. La Radio Municipal es una radio audiovisual, entonces también podés vernos y tener una experiencia diferente. Nos buscás en Facebook como Radio Municipal FB. Y si te quedaste con ganas de seguir viendo programación, puedes encontrarla toda en el canal de YouTube Radio Municipal FB. Antes de comenzar la clase, vamos a una pequeña tanda y ya regresamos. Vamos al recreo. Y enseguida volvemos a la hora de historia. Todos los clásicos y la música de las mejores épocas suenan en Top Secret. Top Secret, viernes a las 20 horas por la Radio Municipal. Unidos por la música. El programa de las orquestas y coros infanto-juveniles de Florencio Varela. Todos los martes de 19 a 20. Sumate cada lunes con Justo Lamas y Daniela Benítez Kauer a partir de las 10 de la mañana al programa El País que Merecemos, para contagiarte toda la buena onda y principalmente las ganas de ayudar. Todos los lunes a las 10 por la Radio Municipal. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. En la Radio Municipal la información arranca tempranito. Con noticias locales, el estado del tránsito, la mejor música y todo lo que necesitas saber lo escuchás en Mañanas Activas, de lunes a viernes de 8 a 10 a.m. por la Radio Municipal. Programa Municipal Mercado Activo. Descuentos en servicios y productos de comercios locales. Conoce los rubros y promociones en varela.gov.ar/Mercado Activo. Municipalidad de Florencio Varela. Seguimos en la hora de historia. Estamos de regreso en la hora de historia por la Radio Municipal. Agendate nuestro WhatsApp y envíanos un mensajito al 11 68 98 75 92. Ahora le damos el espacio al profe Felipe Piña para que nos cuente quiénes fueron los gauchos de Güemes y por qué fueron una parte importante de la historia argentina. La hora de historia. Hola, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en la hora de historia, este programa que hacemos con mucho cariño por la Radio Municipal de Florencio Varela. En este caso vamos a hablar de Martín Miguel de Güemes y sus gauchos, conocidos como los infernales. Ustedes saben que fue un sistema, ¿no? que implementó Güemes en el norte, que permitió la defensa y mantener la integridad territorial del país durante muchos años. Una zona de la más peligrosa, ¿no? De donde había más combates en torno a la guerra de independencia. Martín Miguel de Güemes había nacido en Salta el 8 de febrero de 1785 y de muy jovencito entró a lo que llamaba el fijo de infantería. De ahí lo trasladaron a Buenos Aires. Estamos hablando de la época de la colonia todavía, ¿no? Y ahí participó en la defensa durante las invasiones inglesas. Él tenía 20 años, 21 años, y se destacó en una acción realmente curiosa
comandando unos jinetes, tomó un barco inglés que había quedado encallado en el Río de la Plata, el Justín. Así que es un caso curioso de tomar un barco a caballo, ¿no? Estos jinetes comandados por Güemes tomaron este barco y capturaron una cantidad importante de oficiales ingleses, ¿no? Ahí aparece por primera vez la mención de Martín Miguel de Güemes y sus gauchos en la historia argentina durante las invasiones inglesas, ¿no? La heroica reconquista, la heroica resistencia a esas dos invasiones británicas que ocurrieron entre 1806 y 1807. Después ya lo tenemos a Güemes participando en el norte, en los primeros combates contra los españoles, y finalmente a partir de 1814 se lo ve encabezando partidas de gauchos que van a terminar siendo de alguna manera legalizadas por San Martín, cuando lo nombre comandante de la frontera. Esto tenía que ver con los reiterados fracasos que se venían produciendo en el norte, en una zona muy difícil. Recordemos lo que había pasado, las primeras derrotas de los ejércitos patriotas, cuando Belgrano tiene que reorganizar el ejército en el norte y tiene que hacer la famosa retirada al éxodo jujeño, después las victorias de Salta y Tucumán, pero bueno, una enorme dificultad para poder sostener esa zona después de las derrotas de Vilcapugio y Ayugumá del ejército del norte. Entonces ahí se juntan Belgrano y San Martín, recorren la zona y deciden que Güemes, por su capacidad, por su experiencia, por lo que había demostrado, ¿no? Había, en un combate, por ejemplo, había dejado prácticamente desarmado a un importante contingente del ejército español, el puesto de Márquez, y eso hace que se decida entonces la designación de Güemes al frente de esto que San Martín llama el dispositivo, ¿no? Un dispositivo de guerra de recursos. Porque lo que va a empezar a ocurrir a partir de 1814, 1815, es que por un lado Güemes va a ser electo gobernador de la provincia, va a ser un gran gobernador y va a tener mucho afecto de parte de la población salteña, y por otro lado el poder central en manos de los unitarios van a desconfiar de Güemes, que van a temer que aparezca un nuevo Artigas en el norte, por eso van a intentar no mandarle armamentos, mandarle recursos, y por eso San Martín habla también de una guerra de recursos, ¿no? Es decir, que los armamentos que tenía este ejército popular, conocido como los infernales, los gauchos de Güemes, no solamente por el color de sus ponchos colorados, sino también porque de alguna manera su forma de accionar, la técnica de guerra de guerrillas, era golpear y desaparecer. Eran fundamentalmente comandos de no más de 60 gauchos, miles, eran 6.000, pero se calcula que unos 100 comandos de 60 gauchos que golpeaban y desaparecían y enloquecían al enemigo, ¿no? Esto había pasado, por ejemplo, como decía, en Puesto del Marqués, el 14 de abril de 1815, cuando los invasores sufrieron 120 muertos, 122 prisioneros, y se recuperó una cantidad importantísima de elementos de artillería, cañones y demás, ¿no? Esto es también lo que consolida la preponderancia política de Güemes, que termina consagrándose como gobernador electo de la provincia de Salta, una persona muy respetada, al lado de su hermana, Bacacha Güemes, María Magdalena Güemes, que va a ser una mujer muy importante en muchos sentidos. Por un lado, porque muchas veces, como Martín Miguel estaba permanentemente en campaña, ella se ocupaba de los asuntos públicos, de cuestiones diplomáticas con otras provincias, una mujer extraordinariamente inteligente que era, se podría decir, la lugarteniente, ¿no?, de Martín Miguel de Güemes, y a la vez que organizaba todo un sistema de espionaje muy importante, fundamentalmente encabezado por mujeres, ancianos y niños. Así que eran múltiples las funciones de Macacha, que es un personaje realmente muy importante en esta historia, ¿no? El ejército popular, el ejército infernal, se organizaba de una manera total, digamos, participaba toda la población, ¿no? Algunos armando las armas, que eran a veces chuzas, de tacuaras, los más ancianos preparando trampas para los invasores, estos sistemas de correo en el que participaba todo el mundo, espionaje y correo entre las tropas, y contactos con las guerrillas del Alto Perú, gente como Juana Zurduy, como Manuel Padilla, que estaban también como parte de
dispositivo, ¿no? Fíjense ustedes lo que decía Martín Miguel de Güemes en uno de esos comunicados al ejército español: yo no tengo más que gauchos honrados y valientes, no son asesinos, sino de los tiranos que quieren esclavizarlos. Con estos únicamente espero a usted y a su ejército y a cuantos mande España. Convénzanse ustedes que jamás lograrán seducir no a oficiales, sino al más infeliz gaucho. En el magnánimo corazón de estos hombres no tiene acogida el interés ni otro premio que su libertad. El pueblo que quiere ser libre, no hay poder humano que lo sujete. Ahí entonces se ponía en marcha este ejército infernal, como se lo llamaba, que mantuvo a raya a los españoles. Ustedes saben que entre 1814 y 1821 este ejército infernal logró frenar 9 invasiones españolas, ¿no? Es decir, con sus tácticas de guerrilla, con su acción que puede verse muy bien en la película La Guerra Gaucha, una película que pueden ver en YouTube, igual que Güemes, La Tierra en Armas, una película de Torre Nilsson, que está bueno no hace falta verla toda, pero ver fragmentos para ubicarnos un poco en cómo era ese escenario de guerra tan desparejo y tan desigual, ¿no? Porque San Martín queda muy fuertemente impresionado cuando recorre la zona y ve las salvajadas que hacían los españoles, ¿no? Ellos consideraban que toda la población era enemigo, no había distinción de sexos ni edades, había que arrasar poblaciones enteras porque sabían que esas poblaciones estaban absolutamente colaborando con los infernales, con la guerra de independencia que encabezaba Güemes, ¿no? Güemes tendrá un contacto permanente con San Martín y con Belgrano, será una pieza fundamental en lo que va a tener que ver con el cruce de los Andes, ¿no? Ustedes se preguntarán cómo. Bueno, fundamentalmente conteniendo a los ejércitos que estaban bajando del Perú y del Alto Perú. Es decir, esto le permitía a San Martín desarrollar en Cuyo su actividad para preparar entre el año 1814 y 1817 el cruce de los Andes, ¿no? Así que Güemes actuaba de alguna manera como contenedor, conteniendo ahí con su gente estos impresionantes ejércitos. Estamos hablando de ejércitos de 3.000, de 4.000 hombres perfectamente armados, ¿no? Quedaban completamente abatidos por toda la voluntad de un pueblo entero, ¿no? Que se decidía a luchar en defensa de la libertad en este territorio tan hostil como era la frontera norte, ¿no? Es importante pensar que la mayoría de los combates por nuestra independencia se libraron en esta zona, ¿no? De Tucumán para arriba, una zona tremenda donde esa gente vivía permanentemente en guerra, ¿no? Se le hacía muy difícil la sobrevida, el cultivo, la vida cotidiana. Y este protagonismo de Buenos Aires, ¿no? que a veces llamamos historia nacional solamente a la que ocurrió en Buenos Aires o en torno a la provincia de Buenos Aires, deja olvidado personajes como Güemes. Por eso es tan interesante que lo rescatemos y que ahora tengamos un feriado que tenga que ver con Güemes, ¿no? Pero durante muchísimo tiempo, hasta ahora, podemos decir, era considerado un prócer provincial, una figura de la provincia, y fue, como dije, una pieza fundamental en este trípode que uno podía decir que eran Belgrano, Güemes y San Martín, cada uno abocado a lo suyo, ¿no? Y el rol de Güemes es fundamental, ¿no? Digamos, ¿en qué sentido? Bueno, de mantener este contacto con las guerrillas altoperuanas, las famosas republiquetas, donde estaban Padilla, Juan Azurduy, Warnes, todos estos guerrilleros altoperuanos, muchos hombres y mujeres, que mantenían este sistema de las republiquetas, que eran 104 republiquetas, entre el norte de Bolivia y el norte del actual territorio argentino, que eran zonas muy difíciles de combate y que estaban en contacto con Güemes permanentemente, y que lograban entonces frenar esos ejércitos. Fue muy difícil esa lucha, al punto tal que la mayoría de las republiquetas fueron arrasadas por los españoles, y el último baluarte entonces que quedaba era la defensa que podía llevar adelante Martín Miguel de Güemes, que estaba muy en contacto con lo que estaba pasando políticamente, ¿no? Por ejemplo, cuando se produce el Congreso de Tucumán, Güemes apoya firmemente la Declaración de Independencia,
da un plazo de 48 horas a los españoles y a los enemigos de la libertad para abandonar la provincia si no querían jurar el acta de la independencia, incluso a gente de su propia tropa, por supuesto que en ese caso no se va nadie, ¿no? Pero sí algunos que no estaban de acuerdo por ser españoles o por ser enemigos de la independencia que abandonan la provincia en el plazo que les da Güemes. Güemes va a tener muchos problemas con la oligarquía salteña, ¿no? Que no veían con buenos ojos la forma de gobierno que tenía Martín Miguel de Güemes, sus ideas, ¿no? Por ejemplo, en el Congreso de Tucumán decíamos apoya la independencia y apoya la candidatura de Juan Bautista Tupac Amaru para ser el rey del nuevo Estado que se estaba por crear, es decir, el proyecto del rey Inca que había diseñado Manuel Belgrano, ¿no? Como decía, también estaba en permanente contacto con San Martín en cuanto a la coordinación de lo que estaba pasando con el ejército de los Andes, envía ayuda, a pesar de no tener prácticamente nada, llega ayuda de Salta y de los Infernales para el cruce, hombres también. Y tenía este problema Martín Miguel de Güemes del permanente acoso de la oligarquía local que le preocupaba a un gobernador que repartía tierras, un gobernador que se preocupaba de la salud y la educación de su población, y muchos de ellos ya estaban en contacto, digamos, con la avanzada española, y fue así que ellos fueron los que, de alguna manera, hicieron una revolución, una contrarrevolución contra Güemes en 1821, destituyéndolo, ocupando el cabildo y dejando afuera a Güemes, en lo que se llamó la Revolución del Comercio, un eufemismo, pero así fue, que va a ser derrotada justamente por Macacha Güemes, que organiza a todo el pueblo para encolumnarse y volver a instalar en el poder a su querido hermano Martín Miguel, ¿no? Pero las cosas ya estaban muy complicadas, estamos hablando de 1821, y un traidor, un integrante de las fuerzas españolas, pero de origen criollo, va a ser quien guía a los españoles para asesinar a Martín Miguel de Güemes, ¿no? Una emboscada, Martín Miguel va a ver a su hermana el 7 de junio de 1821, tiene que ver a su hermana por asuntos públicos, y ahí a la salida es emboscado y baleado, y empieza una lenta agonía que va a durar 10 días, donde permanentemente se le envía emisarios a Güemes queriéndolo comprar, prometiéndole dinero, trasladarlo a una zona segura fuera de Salta. Él los expulsa, le dice que salgan de su vista, que de ninguna manera va a aceptar ningún tipo de soborno, y ya entrando en los últimos momentos de su agonía, le dice a su lugarteniente, que era el coronel Vitt: tome usted el mando de las tropas y marche inmediatamente a poner sitio a la ciudad, y no me descanse hasta no arrojar fuera de la patria al enemigo. Y se lo dijo delante de la nieta, que era este emisario que venía a querer comprarlo, y después de decir estas palabras le dice a la nieta: señor oficial, queda usted despachado, ¿no? Como diciendo, no tengo nada más que hablar con usted. Finalmente, el 17 de junio de 1821 moría Martín Miguel de Güemes rodeado por sus gauchos. Su entierro fue monumental, toda la provincia asistió. Esto lo cuenta Juana Manuela Gorriti, que era una niña en aquel momento, ¿no? Cuenta lo que fue el entierro de Güemes. Y efectivamente Vitt cumplió con su palabra y los españoles fueron expulsados de Salta pocos días después de la muerte de Martín Miguel de Güemes, ¿no? Para que veamos la diferencia entre este patriotismo de Salta y los gauchos de Güemes y lo que estaba pasando en Buenos Aires, la Gaceta de Buenos Aires, que aquel periódico que había sido fundado por Mariano Moreno, pero que ahora estaba en manos de los enemigos de Moreno, ¿no? de Bernardino Rivadavia, de los unitarios, titulaba, al enterarse de la muerte de Güemes: murió el abominable Güemes, ya tenemos un cacique menos. Esto decía el diario porteño La Gaceta, dejando en claro el odio que sentían los sectores de poder frente a un personaje tan importante, popular, buen gobernador y un hombre clave, ¿no? en la defensa de la soberanía argentina. Es interesante volver sobre este punto de la historia nacional y la historia regional,
Güemes es parte de la historia nacional, sin ninguna duda, es uno de los personajes claves de la historia argentina. Pensemos que sin Güemes nuestro país terminaría con suerte en la provincia de Córdoba, ¿no? Y sin embargo, hasta no hace mucho era considerado un prócer provincial, un caudillo local, con todo lo que esto significa de despreciativo en el lenguaje del poder, ¿no? Por suerte lo vamos incorporando como un personaje nacional, como tiene que ser la historia, porque las historias de las provincias, las historias de nuestros pueblos, de nuestras localidades, la historia de Florencio Varela, es historia nacional, no es historia local. La historia nacional se arma con todas estas historias, no solamente lo que sucedió en la capital y alrededores, tiene que ser la historia nacional. Y el caso Güemes y sus gauchos me parece que es fuertemente demostrativo de cómo tenemos que plantear la mirada sobre la historia. La hora de historia. Hola, buenas tardes, soy Rojas Samira, de segundo B, la secundaria número 38. Nuestro proyecto se llama Los Gauchos de Güemes. Las preguntas que le vamos a hacer a Felipe Pigna. La primera pregunta es, Doña Macacha Güemes fue una mujer que acompañó a Don Martín en sus estrategias y sus planes libertadores. ¿Qué otras mujeres se han destacado durante este proceso? Bueno, una mujer muy importante, por supuesto, fue la compañera de Martín Miguel de Güemes, Carmen Puch. Ustedes saben que Carmencita, a poco de morir Martín Miguel, ella murió de amor, ¿no? A los pocos meses. Pero fue una gran luchadora y una gran compañera de Martín Miguel de Güemes. También estaban entre las mujeres espías que participaban en la red de espionaje y de correo, acompañando a Macacha, Celedonia Pacheco de Melo, Juana Torres, Juana Torino, María Petrona Arias, doña Toribia la Linda, una que usaba un seudónimo, ¿no?, dentro del espionaje, Fortunata de la Corte. Bueno, todas estas mujeres eran claves y eran espías al servicio de la causa patriota. Hola, mi nombre es Jacqueline Martínez, de la Escuela 38. Mi pregunta para Felipe Pigna son las siguientes. ¿A qué se dedicaban los gauchos de Güemes? ¿A qué se dedicaban en su vida cotidianas? Y por último, ¿existía mucha diferencia social entre Güemes y sus gauchos? Bueno, empecemos por el final. Sí, existía una fuerte diferencia social porque Güemes pertenecía a una familia adinerada de Salta, pero sí hizo una política muy interesante de reparto de tierras entre sus gauchos, que en general quedaban a cargo de las mujeres que cultivaban esas tierras, porque los gauchos estaban permanentemente en campaña, ¿no? Güemes los ayudó mucho a través de distintos métodos de préstamos, de otorgamiento de tierras, de subsidios, y por eso también era una persona tan popular, ¿no? Porque les cambió la vida rotundamente a sus gauchos al asumir la gobernación en 1815. En nuestro pequeño trabajo de indagación en los libros y manuales de historia pudimos observar que no se menciona a Martín Miguel de Güemes y sus infernales. Según sus estudios, ¿a qué se debería esto? Bueno, yo creo que un poco lo dijimos durante el programa, ¿no? Esta idea de que Güemes era un gaucho, que por lo tanto era un personaje menor, una idea muy clasista, muy racista, que durante mucho tiempo predominó en la confección de los libros de historia, con el agregado de ser salteño, ¿no?, de ser un hombre de provincias, y esto lo ponía en una categoría menor en esa visión equivocada, porteño-céntrica, ¿no?, que primó y que todavía hoy sigue bastante presente en algunos manuales, en algunos discursos históricos. Vamos al recreo. Y enseguida volvemos a la hora de historia. Plan estratégico de obras en Varela. Estamos ejecutando asfaltos, reconstrucciones de pavimento, mejoras integrales y grandes infraestructuras. Mejoramos la circulación, el acceso a instituciones educativas, la interconexión entre los barrios y evitamos anegamientos. Para más información ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Queremos acompañarte para que tus mañanas sean distintas, con información variada, la mejor música y ahora segmentos nuevos para que sepas todo lo que pasa en Florencio Varela. Cerca tuyo, los lunes a partir de las 11 y de martes a viernes de 10 a 13 horas. Soy tan
El deporte varelense tiene un solo lugar. Tribuna Varelense. Toda la información deportiva a nivel local, nacional e internacional. La escuchás los martes y viernes a las 14 horas por la Radio Municipal. Impacto musical. Las noticias de tus artistas favoritos, curiosidades y más. Escuchanos todos los viernes de 18 a 19 horas. Toda la movida del trap está en Zona Urbana. Lunes de 19 a 21 horas por la Radio Municipal. Estás escuchando La Hora de Historia. Gracias Felipe Piña por ser parte de la Radio Municipal. Los invitamos el próximo jueves a las 15 horas a escuchar el programa La Radio en tu Escuela, con la participación de estudiantes de escuelas secundarias con orientación en comunicación. Ahora le damos la bienvenida a estudiantes de la escuela número 38 de nuestra ciudad, quienes nos presentan un informe sobre la comunidad gauchesca de Florencio Varela. La Hora de Historia. Mi nombre es Edo Ríos y le voy a contar un poquito sobre la vida del general Martín Güemes. El nombre completo del general era Martín Miguel Juan de Mata Güemes, Montero, Goyechea y Lacorte. Nació el 8 de febrero de 1785 en la provincia de Salta. Su padre fue Gabriel Güemes Montero y su madre María Magdalena de la Goyechea y Lacorte. Don Martín tuvo 7 hermanos y una hermana conocida como Macacha Güemes. Su nombre verdadero era María Magdalena Damaso Güemes de Tejeda. Don Martín fue gaucho, militar y político argentino. Cumplió una destacada actuación en la Guerra de la Independencia Argentina. El 17 de junio de 1821, a los 36 años de edad, fallece el general Güemes en Canadá de la Horqueta, cerca de la ciudad de Salta. Hola, soy Mires Bianca de segundo A de la secundaria número 38 y voy a hablar sobre la organización de Güemes y sus gauchos. Los gauchos de Güemes fueron una milicia nacional o milicia irregular comandada por Martín Miguel de Güemes, que cumplió un destacado papel en la Guerra de Independencia de Argentina en la frontera al noroeste del país. La milicia, organizada espontáneamente por Güemes, actuó en la región desde apenas iniciadas las hostilidades, ejerció una guerra de guerrillas basada en su superior conocimiento del terreno, su excelencia ecuestre y la flexibilidad, atacando a las tropas realistas en posiciones desventajosas y diezmando sus provisiones, su equipo y su ganado, también utilizando tácticas nunca antes vistas en la época, como ser ataque seguido de retiradas, con el fin de debilitar las tropas enemigas. De acuerdo a José de San Martín, que informó de la situación al director José Gervasio de Posadas, las tropas de Joaquín de la Pezuela habían debido destinar una división entera a intentar paliar los daños infligidos por los milicianos. San Martín los incorporó al ejército de los Andes, dando a Güemes el título de comandante general. De avanzados sus integrantes se reclutaron entre los gauchos de la región. Estaba compuesto íntegramente por caballería, empleando las armas de las que se dispusieron, en especial el machete, reemplazando el sable de los ejércitos regulares y el rifle. Estuvieron activos desde el comienzo de las hostilidades hasta la muerte de Güemes. No vestían de uniforme, llevando como distintivo poncho punzo y protegiéndose con guardamontes de cuero y petos del mismo material para sus monturas. Se organizaban en escuadrones divididos a su vez en compañías, acompañadas cada una de cirujano y capellán castrense. Actuaron conjuntamente con el regimiento de granaderos a caballo. Tras el cambio táctico que llevó a San Martín a emprender el cruce de los Andes, se le sumó durante un tiempo una pequeña tropa boliviana dirigida por Juana Azurduy, heroína del alzamiento de Chuquisaca. Leopoldo Lugones dio en llamar luego a estos combates la Guerra Gaucha.
Analizando la importancia de don Martín Miguel de Güemes y sus gauchos infernales, nos surgió la necesidad de saber si en nuestra localidad existen grupos gauchescos y quisimos saber de qué forma se organizan, qué valores y tradiciones mantienen. El señor Maximiliano Parada, quien se define como un gaucho de la actualidad, nos explicaba que en la República Argentina la Confederación Gauchesca Argentina nuclea a todas las federaciones provinciales gauchescas y estas a su vez congregan a los centros tradicionalistas criollos de los distintos distritos. En el caso de Florencio Varela, existen 4 centros gauchescos: el Centro Tradicionalista La Tropilla, el Centro Tradicionalista El Redomón, el Centro Orquesta Cura y Pensamiento Los Teros. Una de las expresiones más destacadas es la de montar en cada fecha simbólica los ropajes y accesorios que caracterizaban a los distintos sectores conocidos como gauchos. Es decir, que cada prenda de vestir nos dice que los gauchos no formaban un grupo igualitario. Otra cuestión que nos resulta interesante es la diferenciación entre las formas de montura para las mujeres. Aunque algunos estudios dicen que las mujeres no podían montar a caballo ya que ellas no combatían. En la actualidad las mujeres tienen 2 estilos de montura, una para la paisana y la otra para la manzona, cuya postura se cree más digna y cuidada para el cuerpo de la mujer. Esto se puede observar en cada uno de los desfiles que se realizan por las calles de Florencio Varela. El respeto a la bandera, a las tradiciones, a la región y a la historia de estas tierras que fue producto de hombres y mujeres sencillas que arriesgaron todo. A ver, Magdalena Güemes, por lindo apodo Macachá, ahí andan los infernales cayendo de punta y hacha. Señora Macacha Güemes, aparcerá de su hermano. Cuando luchó por los libres, él supo darle una mano. También lució en los salones, pero segura y conforme al soldado de la patria, haciéndole el uniforme. Que viva Macacha Güemes por su valor y coraje, revistando de a caballos las tropas de su gauchaje. Estás escuchando La Hora de Historia. Felicitaciones a todas las personas que participaron de este informe. Siempre es lindo conocer de nuestra ciudad. Vamos a mencionar a quienes lo realizaron. Ellos son: la docente que los acompañó, Rivero Marta, profesora de Geografía. Su directora, Díaz Patricia Laura. Y a los estudiantes de segundo A y segundo B, Rojas Samira, Martínez Jacqueline, Martínez Chiara, Marín Moreira Mateo y Borde Irina. Si sos docente o directivo de Escuela Secundaria de Florencio Varela y querés participar de este programa con tus estudiantes, mandanos un mail a laradioentuescuelafb@gmail.com. Como siempre, agradecemos la posibilidad de realizar este programa a la subsecretaria de Prensa y Comunicación, Noelia Piñeiro, y al intendente municipal, Andrés Watson. Los espero el próximo jueves a las 6 de la tarde. Chau. Esto fue todo por hoy. Los esperamos la semana que viene en La Hora de Historia con Felipe Piña por la Radio Municipal.